Gloria a Dios, amados hermanos. Iglesia de Restauración, sacando lo precioso de lo vil. Hoy nos presentamos una vez más delante del Señor, ¿verdad? Y haciéndonos presente en el Espíritu con ustedes, hermanos. Los saluda una vez más el hermano Luis Añel. Sean bienvenidos todos los nuevos, si es que hay alguien por ahí. Es de grande bendición estar una vez más sirviendo al Señor y traer el mensaje de la palabra. Palabra que se debe dar a conocer porque el Señor Jesucristo viene. Viene en las nubes por un pueblo dispuesto, un pueblo preparado, santificado y que siempre le esté sirviendo. Así es que, hermanitos, vamos a orar para que sea de bendición este mensaje una vez más. Hoy vamos a dar, hermanos, quiero que sepan un gran mensaje, un misterio que vamos a dar a conocer, cual yo nunca he escuchado que se ha interpretado espiritualmente para conocer un tema tan extraordinario, lo cual vamos a ver en Génesis capítulo 18 y 19. Pero primeramente, y como siempre, nos vamos a respaldar en el Señor, en su palabra, a través del Espíritu Santo. Así es que, amados hermanitos, inclinen su rostro y vamos a comenzar este bonito y extraordinario tema que el Señor ha dado para los que le aman, para la amada iglesia. Así es que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos presentamos una vez más, Señor, yo y la iglesia, Señor, delante de tu presencia, Señor, unidos en el Espíritu. Sé tú siendo, Señor, sobre este tema una vez más, Señor. Te doy las gracias, Señor, por la revelación que has dado a tu siervo, Padre Santo. Gracias, Señor, y que sea de grande bendición aquel que aún no conoce o reconoce tu palabra, Señor, tu mensaje, tu evangelio, Señor. Y lo estamos transmitiendo y dando, Señor, al mundo para que, Señor, conozcan aún más de ti. Gracias, Señor, yo me abandono delante de tu presencia. Guíame y enséñame, Señor. Ábreme más el entendimiento si algo más he de hablar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo me abandono. Amén y amén. Así es que, amados hermanos, vamos a dar inicio a un gran mensaje, un gran misterio, hermanos, que el Señor ha revelado años ya atrás, tal vez como más de 15 años, que el Señor ha mantenido guardado este misterio que hoy, créanme, se los vamos a dar a conocer a ustedes por primera vez, hermanos. Algo que yo nunca he escuchado en las congregaciones, ni por internet, ni he sabido que alguien interprete como vamos a oír, como el Espíritu Santo nos enseña. Vamos al libro de Génesis capítulo 18 y 19 a dar este mensaje, pero primeramente nos vamos a dirigir, hermanos, allá a Génesis capítulo 18, hermanos, donde vamos a dar inicio del gran tema donde Dios y Abraham, el amigo de Dios, tuvieron un encuentro, una experiencia tan extraordinaria, pero quiero remontarme al tiempo antiguo para explicar de dónde viene Abraham y aparte el por qué en Israel hay tanto problema con Irán. Vamos a sacar a luz este misterio del por qué de repentemente Irán e Israel siempre están batallando. Así es que vamos a ir al tiempo antiguo antes de llegar a Génesis capítulo 18 y 19. Vamos a ver qué le acontecía a Abraham siendo él el servidor de Dios. Así es que dice en Génesis capítulo, hermanos, 9, vamos a ver, hermanos, del versículo 18 al 24, vamos a dar inicio de dónde viene este Abraham, de qué descendencia viene. Y vamos a ver cómo dice la bendita palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Génesis 9 del 18, hermanitos, al 29, le vamos a dar lectura. Y dice de la siguiente manera: los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra después de que salieron del arca. Después comenzó Noé a labrar la viña y plantó una viña. Y bebió el vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de la tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera de la tienda. Entonces Sem, el mayor, y Jafet, el segundo, tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros de ellos, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de la embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Fíjese nada más.
Qué tremendo mal, qué tremenda maldición le aconteció desde aquel entonces, después de que salieron del arca a este Cam, el tercer hijo de Noé. Dice la escritura que sería siervo de sus siervos, ¿verdad? Que le iría mal siempre por deshonrar a su padre y sería su descendencia esclava toda su vida, hermanos, para que sepan. Y tenemos que abrir los ojos bien para que veamos realmente cómo es el mundo. ¿Qué es lo que acontece en el mundo, hermanos? Amén, hermanitos. Por eso dice el libro de Efesios, capítulo 6, del 1 al 3, escribiendo Pablo a los de Efesios. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, hermanos. Palabra bendita que tiene que llegar a nosotros también, porque su palabra permanece para siempre. Y dice el mismo capítulo ahí del versículo 26 al 29. Y dijo más, bendito sea Jehová mi Dios, y dijo más, ¿verdad? Noé, bendito por Jehová mi Dios sea Sem. Bendito por Jehová sea Sem. Y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Es decir, que Cam sería servidor de los descendencias de Jafet, y Jafet se guardaespaldaría de Sem. Así como todo el mundo depende de Israel. Porque donde el pueblo de Israel se para, dice la escritura que la tierra florece. Y ellos bendicen al mundo con su presencia. Aunque háganse y sean como sean, es una promesa de Dios para con Abraham. Y también para con Noé. Porque viene de la descendencia de Sem. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió. Así que la bendita palabra del Señor, hermano, nos está hablando de que vendrían tres grupos. Unos, hermano, quiero que sepan, como dice, bueno, vamos a leer el capítulo 10:1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio, hermanos. Y quiero que sepan, hermanos, que el Señor ha revelado y da a conocer su palabra, ¿verdad? Que estos tres trillizos, porque nacieron al mismo tiempo, quiero que sepan, eran teatres o trillizos, pues nacieron el mismo día, hermanitos. Sem fue el primero. Y déjeme le digo, después vamos a confirmar todo esto que hablo, porque el que hable conforme a la palabra. Dice la escritura, el Espíritu Santo enseña que el primero era un hombre, Sem era un hombre rubio de ojo azul. Y el segundo era Jafet, que era un hombre blanco. Y Cam, el tercero, era un hombre negro o de color. Así primeramente, hermanos, nos vamos a ir rápidamente y les voy a interpretar rápidamente, a explicar de que Cam, cómo era y cuál era su descendencia. Dice Génesis capítulo 10, del 6 al 8, de la siguiente manera. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fud y Canaán, ¿verdad? Dice, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fud y Canaán. Y los hijos de Cus, que fue el primer hijo de Cam, fueron Seba, Avila, Sabtá, Ramá y Sabteca. Y los hijos de Ramá, su nieto, fueron Seba y Dedán. Y así dice la escritura que también Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso sobre la tierra. Es decir, que este hombre llamado Cus, el primogénito de Cam, tuvo 4 hijos, pero también aparte tuvo otro con otra mujer, el cual se llamó Nimrod. Amén, hermanos. Dice la escritura que Misraim engendró en el versículo 13, engendró a Ludín, a Anamín, a Leabín y a Nepturín, a Patrusín, a Casluín, de donde salieron los filisteos y los caftoreos. Y Canaán, voy a darle lectura, hermanos. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Jereseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arbardeo, al Samareo y al Amateo. Y después se despizaron las familias de los cananeos, hermanos. Y dice que
desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, de donde era Goliat, y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. Es decir, que toda esta gente, después de que salieron de los montes Ararat, donde es Arminia, donde descendió el arca de Noé, se fueron hacia el suroeste, pegados al mar Mediterráneo, donde queda hoy lo que es Israel. De ahí se dispersaron alrededor de todo eso y también poblaron, déjenme les digo, todo África y parte de Arabia, hermanos. Así fue como se dispersaron y se empezó a poblar la tierra después del diluvio, hermanos. Estamos hablando de Can, el hombre de color, en su descendencia. Pero quiero decirles también que hablando nuevamente de Nimrod, este hombre que fue de otra mujer, como dije, dice el versículo, vamos a ver del 8 y 9, ahí mismo en Génesis 10 dice que este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Acán, en las tierras del Sinar, hermanos. O sea que este hombre, déjenme les digo, hermanos, era un hombre terrible, que era un grande cazador. Porque dice la escritura, hermanos, que este fue, vuelvo a repetir el 8, Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Un tremendo cazador delante de Jehová, hijo de Cus. Y hermanitos, déjenme les digo, que era un cazador, hermanos, pero de almas, de gente. Esclavizaba a la gente. Así dice la escritura que primeramente, allá donde es Irán, donde está el problema con Israel, de Irán, para allá se fue y ahí estableció reinados. Que fue, vuelvo a repetir, Babel, Erec, Akkad y Calné en la tierra del Sinar. Lo que es, como les acabo de decir, lo que es Irán, hermanos. Dice el 11, de esta tierra salió para Asiria. Mire, fíjese bien cómo era de terrible ese hombre. Cazador tremendo de hombres. Así como lo es Satanás, que siempre quiere gobernar al mundo para que se le honre y se le adore. Dice el 11, de esta tierra salió para Asiria y edificó Ninive, Rehobá, Calá y Resén, hermanos. Esta de Resén la hizo entre Ninive y Calá, la cual es la ciudad grande, hermanos. O sea que este hombre empezó a gobernar desde allá, desde el oriente, desde donde vinieron los magos, que vinieron a ver al Señor Jesucristo, enviados por Satanás también, esos magos. De allá vino él gobernando hasta la tierra al norte de Canaán, lo que hoy es Israel, hermanos. Así su descendencia empezó a poblar la tierra, hermanos. Así es como el bendito Señor me enseña que había que enseñarles esto. Y vamos entrando, vuelvo a repetir, porque vamos a llegar al árbol genealógico de Abraham, que de dónde viene y por qué esos conflictos. Pero vamos a ver cómo Dios tan poderoso siempre cuida a los que le aman, porque Abraham era el amigo de Dios, no era siervo, ni era el amigo de Dios. Y al amigo siempre las cosas se le confían, porque él nunca te va a delatar ni te va a avergonzar. Ahora veamos la descendencia de Jafet, ahí en Génesis 10 igualmente, de donde comenzamos del 2 al 5, dice: los hijos de Jafet, los hombres que eran blancos, fueron Gomer, Magog, Madad, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Y los hijos de Gomer, Askenaz, Ritafat y Togarma. Y los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín y Danomín. De estos se poblaron las costas, las cuales su lenguaje, la cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Es decir, hermanos, que esta otra descendencia, la de Cam, los blancos, se fueron desde España, hermanos, pegados al mar Mediterráneo, desde España, vinieron desde España, Grecia, hermano, Turquía, hasta el norte de Israel, como dije, a España, y las islas que están ahí cerca del mar Mediterráneo, hermano. Pero también poblaron lo que es Armenia y Rusia, hermanos.
los arminios, ahí se quedaron algunos de ellos. Y a Rusia, hermano. Y de ahí, de este hombre que era ruso, salieron otros hijos que fueron los que poblaron Alemania y todo el norte arriba de Israel, hermanos. Déjenme les digo. Por eso de esto se poblaron todas las costas del norte del mar Mediterráneo, hermanos. Así se fue poblando. Pero hablemos de Sem. Sem, aquel hombre que también conocía perfectamente la palabra del Dios y único y singular Dios todopoderoso, porque no hay más que uno, como el número 1 de las matemáticas. Pero déjenme les digo que este único ser es un ser plural. Pero la pluralidad, lo vamos a ir viendo después, está en su interior. Así como en usted hay una pluralidad en su interior, así mismo es este Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Es un ser trinitario y es un ser unicitario. No se me escandalice. Vamos a ir poco a poco con las enseñanzas a conocer el gran misterio entre Dios y Cristo. Entonces los hijos de Sem, descendientes del Señor Jesucristo, de donde viene el árbol genealógico, dice que tuvo 4 hijos. Vamos a ver en Génesis 10 del 22 al 32, ahí mismo, hermanitos, del 22 al 32, y los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Asfarzad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Maas. Y Asfarzad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber, y Eber le nacieron los hijos de... Los 2 hijos, el nombre de ellos fue Peleg, porque en sus días se fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Almodad, Cephalás, a Sarmabet, a Gera, a Doram, a Uzal, a Dicla, a Ubal, a Abimael, a Seba, a Ofir, a Avila y a Jobab. Todos estos fueron los hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Zafar hasta la región montañosa de Loel. Estos son los hijos por sus familias, con sus lenguas, por sus tierras y en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por su descendencia en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio, hermanos. Así que de estos hombres, hermanos, déjenme le digo, el Señor tan sabio repartió este pueblo disperso sobre todo el mundo. No nada más se fueron a un lugar. Mire, Elam, el primogénito, se fue al norte de Canaán, en Turquía, en Damasco, al norte de Israel. Asur y Asfarzad se fueron a vivir allá junto donde habitaba Nimrod, lo que es ahora Irak. Estos 2 hombres se fueron para allá. Lud, este hombre, el tercero, se fue, hermanos, el cuarto, perdón, se fue a Jerusalén. Y él habitó en Jerusalén, la ciudad llamada Salem, donde el sacerdote Malquisedec ministraba la palabra también. Y Aram, este se fue para las Arabias Sauditas, hermano. Así es que, hermanos, de Asfarzad dice que tuvo 2 hijos. Uno fue Cainán y el otro Sala. Y Sala engendró a Eber, y Eber engendró a Peleg. Esto lo dice otras concordancias de la Escritura. Y Peleg tuvo a Reú, y Reú a Serú, y Serú a Nacor, y Nacor tuvo a Taré, el cual fue padre de Abraham, Nacor, Harán y Sarai, hija de otra mujer. Así es que entre Abraham y Sarai, medios hermanos, hubo boda y se casaron. Y hay que entender que en aquel tiempo los 10 mandamientos no existían. Pero así acontecían las cosas, porque se tenía que poblar la tierra como Dios lo dijo desde el principio. Así que estos 5 hermanos fueron repartidos sobre la faz de la tierra para que se predicara el evangelio. Y allá en Ur de los Caldeos, los sumerios son los que tienen en las tablillas de arcillas parte de la información del diluvio. Si es que quieren empezar a investigar, porque tienen que crecer. Ya no estamos en la primaria, ahora tenemos que seguir adelante, aunque estemos ya adultos. Así es que, vuelvo a repetir, que Elam se fue a Turquía y Damasco. Asur
y Asfarzad se fueron a Irak junto a donde era Saddam Hussein. Y Lut se fue a Jerusalén, a Salem, la ciudad de paz. Pero Arán se fue a Arabia, en donde en el monte Sinaí, el Dios Todopoderoso se manifestaba, en donde le dio las 10 tablas a Moisés, para que la palabra de Dios se conociera, porque eran los únicos que mantenían la palabra muy celosamente. Ellos, los semitas. Por eso es que a los semitas Hitler nunca los quiso, porque él odia al Dios Todopoderoso. Hitler odiaba al Dios Todopoderoso. Amén, hermanos, porque también como Nimrod siempre fue usado por el maligno. Así que, hermanos, vamos a hablar ahora de cómo Abraham salió de Ur de los Caldeos. Aquí en el Antiguo Testamento no nos lo dice, pero sí nos lo dice allá en el libro de los Hechos, cuando ya es el Nuevo Testamento, capítulo 7, del 1 al 4, dice de la siguiente manera, hablando del sacerdote Malquisedec. Dice, porque Malquisedec, no, permítame, estamos en el libro de los Hechos, yo me vine a los Hebreos, el libro de los Hechos, capítulo 7, del 1 en adelante, cuando antes de apedrear a Esteban, dice la escritura de esta manera. El sumo sacerdote dijo entonces, esto es así, y dice que Esteban, y él le dijo, o sea, Esteban le dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morara en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a la tierra en la cual vosotros habitáis, que ya era Canaán, Israel. Y no le dio herencia a ella, ni aún para sentar su pie, pero le prometió que se le daría en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo, hermanos. Así que la Biblia nos confirma que Abraham salió de Ur de los Caldeos. Y lo confirmamos ahí en Génesis 2, del 1 al 5. Estamos hablando de la historia de Abraham y de cómo tuvo un encuentro, una experiencia tan maravillosa con el Dios Todopoderoso en Génesis capítulo 18 y 19 que vamos a ver. Entonces ahí, hermanitos, en el Génesis 2 del 1 al 5, Génesis 12 del 1 al 5 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Por eso tenga cuidado de hablar de mal de un judío, de un israelita. Tenga mucho cuidado. Porque se le va a regresar, garantizado. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de 75 años cuando salió de Harán. Así es que en el 5 dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Con muchas riquezas, con mucho ganado, con muchos siervos, con grande oro. Porque Dios lo que quiere y ve, mira es tu corazón. Y de acuerdo a tu corazón, Él te va a bendecir. No es por conveniencia, es por amor. Yo te aconsejo que hagas la obra como Dios dice y no le pidas nada, que es lo que yo hago. Yo nada más cumplo y Él hace. Este es un secreto que yo tengo, hermanos. Yo nada más cumplo y Él hace, porque Él sabe mis necesidades. Y yo voy tras de mis metas siempre, hermanitos. Así es que ahora vamos al capítulo 14 del 1 al 4, hermanos. Capítulo 14 del 1 al 4, donde vamos a ver una guerra que hubo tan terrible, de donde aquel hombre, de donde era Nimrod, se levantó un hombre llamado Quedarlaomer. Y vino con 4 reyes a cobrar impuestos, pero ahora a Sodoma y a Gomorra y de ese lugar, de aquel lado del Jordán de Israel. Dice la escritura, vamos rápido. Aconteció en los días de Amrafael, rey del Sinar, mire, también era de allá,
Arioc, rey de Eleazar, porque venían de aquel lado del oriente, de donde dije que vinieron los magos, enviados por Satanás a ver al Señor Jesucristo, porque tenían temor de que vendría el Mesías. Aconteció en los días de Rafael, rey de Sinar, Arioc de Eleazar, y quedó Adlamer, rey de Elam, hermanos, y Tidal, rey de Goín, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Bisa, rey de Gomorra, contra Simbat, rey de Adama, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Miren cómo dice la bendita palabra del Señor, hermano. Todos estos se juntaron en el valle del Sidí, en el mar salado, o sea, de aquel lado, ¿verdad? Porque en el mar muerto, de aquel lado, 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Ya no soportaron la carga. Así como cuando nos suben los impuestos a los gobernantes. Igualito. Porque la historia se repite. Nada es nuevo, dice el Señor. Todo es pasado, es lo mismo. Nada es nuevo. Así es que no se me espante de lo que venga, hermanos. Porque eso ya aconteció otras veces. O nos ha acontecido a los humanos. Así es que en el 13º se rebelaron, se levantaron, hermanos. Y ahí en el versículo... acompáñame en el versículo, bendito es el Señor, del 8 al 24 dice, y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, o sea, se unieron, y el rey de Adma, y el rey de Seboín, y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidí. 5 reyes contra 4 que venían a cobrarles impuestos, pero los tenían, hermanos, bien subyugados, hermanos. Creo que ya ni para comer tenían, pero aunque Sodoma y Gomorra eran riquísimos, porque mucho oro, hermano. Era un valle tremendo, por eso Lot se fue para allá por conveniencia. Esto es, dice, ordenaron batalla con este en el Sidim. Esto es que contra Kedorlaomer, rey de Elam, contra Tidal, rey de Goín, Anrafael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Eleazar. 4 reyes contra 5, y en el valle de Sidí estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron y los demás huyeron al monte, hermanos. Y tomaron las riquezas de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron y tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y a sus bienes, y se fueron, hermanos. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en el ciudad de Mamre, el amorreo, hermano de Escol, hermano de Abner, los cuales eran aliados de Abraham. Vivía hasta abajo en el sur de Canaán, Abraham, con este hombre llamado Mamre, con 2 hermanos, Escol y Abner. Y oyó Abraham que su pariente estaba de prisionero, y armó sus criados y los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan, y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente, hermanos. Vino a recobrar todo, con ayuda de Mamre, su amigo, que vivían en el encinar de Mamre, donde había árboles gigantes de encino. Y dice la escritura que después de derrotar a esos 4 reyes, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma, fíjese, representación de Satanás, a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Balquisedec, rey de Salem o de Jerusalén, que antiguamente se llamaba Ciudad Luz, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo, por agradecimiento. Pero Dios no le pidió nada. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Fíjese nada más, hermano. Como diciendo, no, pues, llévate el dinero y las cosas, pero déjame las almas. Déjamelas. Aquí las voy a corromper para que se vayan al infierno. Porque ya desde entonces existía. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham.
Así como Dios hace. Usted obedezca a Dios y le va a quitar al diablo los bienes, las riquezas y se las va a traer a usted. Así es que usted no las busque. Usted obedezca y las riquezas vienen. Él es el que mueve las fichas. Él es el que mueve el juego de azar. Amén, hermanos. Y le dijo, vuelvo a repetir el 23, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas yo enriquecí a Abraham. Así le dijo Abraham al rey de Sodoma. Excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Abner, Escol, Mamre, y los cuales tomaron su parte. Nada más les dio una paga a ellos, un diezmo a Abraham, a Melquisedec, y lo demás dejó libre a la gente. No quiero nada tuyo. Se lo dejó al mismísimo enemigo. Porque Abraham dependía de Dios directo. Era riquísimo, con mucho dinero, con mucho ganado y con muchos criados. Era un hombre terrible. Porque dice la Escritura que de lo más vil, de lo más menospreciado, ha escogido Dios para avergonzar a lo fuerte y a los sabios. Entonces la Escritura, regresando, nos dice allí ya en el versículo del 5 al 7, que en el año 14, al siguiente año, vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carmaín, a los husitas en Am, a los semitas en Sabe, Kiriataim, y a los oreos en el monte del Seir hasta la llanura del Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispades, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo, el amigo de Abraham, que habitaba en Asesontamar, hermanos. Vinieron a devastar todo, hermano, porque así es el enemigo. Que cuando Dios te manda y te rescata, Él va a querer regresarte y muchos se van a regresar. Y se los va a robar. Porque escrito está. Entonces Abraham se sintió tan solo, tan triste, con temor. Ya no había quien le respaldara. También habían sometido a sus amigos a Mamre y a sus dos hermanos, hermano. Y en Génesis 15:1, mire cómo dice, hermano. La bendita palabra del Señor, hermano. Dice que después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremaneramente grande. Así es que no hay que temer, hermanos. En el mundo hemos pasado por tribulaciones y cosas fuertes y mire, por misericordia yo estoy hablando también. Y hay que agradecer y abrir la mente, ¿eh? Y de aquí, mire, pasaron muchas cosas, pero déjeme le digo, y pasaron los años. Vamos a Génesis capítulo 18 y 19, donde quiero interpretar y sacar a luz este misterio que yo nunca he escuchado que alguien lo haya dicho. Y así me atrevo a decirlo. Y si no lo dicen es porque ni en el instituto lo saben, hermanos. Óiganme bien lo que le estoy diciendo. Me estoy poniendo la soga al cuello, Pero gloria a Dios, porque yo tengo que hablar lo que el Señor ha dado. Pero también ponga mucha atención por lo que hablo. No sea que yo sea un mentiroso y los desvíe de la verdad. Por eso, tenga mucho cuidado siempre. Y no se haga ídolos, ni ande idolatrando a nadie. Toda la honra, toda la gloria es para el Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, hermanos. Dice la Escritura en el capítulo 18, vamos a darle lectura, vamos a poner atención mucho a lo que vamos a hablar. Misterio que les digo que nunca he escuchado yo. 30 años ya casi en el Evangelio. Dice la Escritura en el versículo 18 del 1, le vamos a dar lectura a todo el capítulo. Y luego vamos a comenzar el 19 rápidamente. Dice la Escritura que después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, ahí con su amigo, donde vivía. Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Eran como las 12 de la tarde. Ahí estaba Abraham, todo triste. Y alzó sus ojos y miró. Y aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, los observó. Mire, se les quedó viendo a los 3. Salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Se arrodilló, hermanos. Qué tremendo. Y dijo, Señor. Yo cuando leí esta escritura me decía, bueno, ¿y por qué no les dice señores?
si son 3. Pero bueno, tal vez se dirigió nada más a Jehová de los ejércitos. Si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga aún un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo del árbol, para que se recuesten. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y mire cómo dice, y ellos dijeron, los tres, y ellos dijeron, haz así como has dicho. Fíjense nada más, ¿cómo está la escritura? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura. Porque se tienen que discernir espiritualmente, hermanos. O sea que estos 3 hombres al mismo tiempo, Jehová y los 2 hombres que iban con él, dijeron, haz así como has dicho. Los 3 al mismo tiempo hablaron. Ponga mucha atención en lo que estoy hablando, hermanos. Porque no quiero que piense que lo quiero enredar. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este dio a prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se sentó y él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Mire, Jehová de los ejércitos, manifestado en carne en una teofanía, comió, como ya la otra vez habíamos dicho. Comió con este Abraham. Los 4 estaban juntos. Y le dijeron, fíjese bien, los 3 contestaron a Abraham y le dijeron, los 3 al mismo tiempo, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda, en una tienda que estaba atrás de él. Entonces dijo, de cierto volveré. No dice, de cierto volveremos. De cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda y estaba detrás de él. Fíjese, cuando dice, entonces dijo, le voy a hablar como locura, hablaron los 3. Y dijo, de cierto volveré. Así dijeron los 3. Lo estoy metiendo en una profundidad, hermano, que el Señor revela, porque Él revela al que Él quiere. Y yo tengo que hablar con lógica al final. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le habían cesado la costumbre de las mujeres. Y se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, Sara, ¿cierto que ha de dar a luz siendo vieja? Vuelvo a repetirlo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Esta pregunta les hago yo a ustedes, hermanos. Mire, creó el sol, la luna, las estrellas y todos los planetas, el universo, hasta el más insecto más insignificante. Mire qué estructura tiene. ¿Hay alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré. No dice volveremos, volveré, dice. A ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, fíjese, no es así. Lo estoy metiendo en un campo muy, muy profundo, hermano. Cuando dice que él dijo, es que los 3 hablaron. No es así, sino que te has reído. Y dice, y los varones, dice que eran varones. Se levantaron de ahí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. O sea que iban los 4 ya caminando en dirección hacia Sodoma. Porque Jehová iba a destruir Sodoma y Gomorra y las demás ciudades, Zoar y otras. Y Jehová le dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo,
Dice, fíjese bien cómo dice la palabra en el versículo 21. Descenderé ahora. Dice que Jehová, vamos a decir el Padre o Jehová, dice que iba a descender de las montañas de Israel hacia abajo, hacia las llanuras de Sodoma y de Gomorra. Y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no lo sabré. Dice que Jehová iba a ir a descender, iba a ir a ver él con sus ojos. De su boca dijo que él iba a descender, a bajar, porque Jerusalén queda en las montañas. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Jehová. Es decir, que estos dos varones, dos se separaron y Abraham se quedó con Jehová. Vamos a decir el Padre. Y empezó a interceder. O sea que estos dos varones siguieron el camino. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás el lugar por el amor de los 50 justos que estén dentro de él. Dice que Jehová le estaba intercediendo para que los perdonara. Lejos de ti el hacer mal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Porque la paga del pecado es la muerte. Y no hay perdón, excepto que por la sangre de Jesucristo. Pero aún Cristo aquí no existía, vamos a decir. Entonces respondió Jehová, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he hablado a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. ¿Cómo es esto? Como que entró en reflexión. Quizás faltarán 50 justos, destruirás. Fíjese cómo dice, destruirás por ellos 5 de la ciudad. Y dijo, no la destruiré si halláis 45. Y volvió a hablar y dijo, quizás se hallaren 40. Y respondió Dios, no lo haré por amor a los 40. Dice que Jehová iba a destruir, y que él iba a descender. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor si hallare ahí, quizás hallaran ahí 30. Y respondió, no lo haré si hallare ahí 30. Y dijo, he aquí que ahora he emprendido a hablar con mi Señor, quizás si hallaren 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Si hubiera 20 obedientes, no voy a destruir esas ciudades. Y volvió a decir a Abraham, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez, o sea la última, quizás hallare 10. Y él dijo, no la destruiré. Jehová la iba a destruir. Y respondió, por amor a los 10. Jehová entonces dice que se fue, luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham se volvió a su lugar, a la tierra de Mamre. Entonces aquí podemos entender que Jehová el Padre ascendió al cielo. Pero aquellos otros dos se fueron y llegaron a Sodoma, hermanos. No quiero que se me pierda, pero aquí la Biblia dice que Jehová iba a descender y no descendió, Se fue, no descendió. Y dijo que le iba a destruir, pero él se fue, no fue a ver. ¿Estamos de acuerdo? En el capítulo 19 dice la Escritura que llegaron pues los dos ángeles. Ahora ya no son varones, ahora la Escritura dice que son ángeles. Y llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Mire, se les arrodilló, se les quedó viendo y se arrodilló, hermano. Y la Escritura dice que ni un ángel siquiera permite que se le arrodillen, hermano. Porque solo a tu Dios adorarás y a él solo servirás. Pero estos ángeles permitieron que Lot los adorara, hermanos. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedaos y lavaos vuestros pies, y por la mañana los levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, fíjense, ellos respondieron, porque siempre hablaban al mismo tiempo. No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfirió con ellos mucho y fueron con él, y entraron a su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura, y comieron los ángeles. Pues se supone que un ángel es espiritual, ¿no?
Pero ¿cómo es que estos ángeles serán de carne? Porque realmente la palabra ángel significa enviado. Pero antes de que se acostasen, rodearon la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están estos varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Se salió de su casa y les dijo así: he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced con ellas bien como os pareciere. Solamente que a estos varones no les hagas nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Miren qué tremendo Lot. Estaba ofreciendo a sus hijas. Qué valor, ¿no? Qué valor tan cobarde. El 9 dice: y ellos respondieron: quita allá. Le dijeron: quítate de aquí. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de elegirse juez. Ahora quiere interceder por estos ángeles o estos varones. Ahora tenemos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta, hermanos. Todo el pueblo, jóvenes y grandes, bien pervertidos por el maligno. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí algunos yernos, tus hijos, tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, saca tus valores. Y dijeron, mire cómo dice: porque vamos a destruir este lugar. ¿Y qué no se supone que Jehová le dijo a Abraham que él iba a descender y que él lo iba a destruir, iba a destruir esos lugares? ¿Qué lo dijo? ¿Y por qué no fue? ¿Acaso Jehová nos engaña o nos mintió conforme a la escritura? Porque no fue y se fue para arriba y no descendió y no ha destruido la ciudad de él, porque él se fue. Entonces el versículo 3, vuelvo a repetir el 13. Dijeron esos ángeles: porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo. Ahí ya cambió un poco. Pero no fue Jehová. Ahora vamos entendiendo que como que los envió. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían tomado las hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron su mano, lo agarraron de la mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad, hermano. Porque Jehová iba a destruir las ciudades, hermano. Y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda la llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis agradecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar allá, ¿no es esa pequeña? Y salve mi vida. Y le respondió, fíjense, dice la escritura, y le respondió. O sea, los ángeles le respondió. Porque ellos dos volvieron a contestar y le respondió: he aquí que he recibido también tu súplica. He recibido, no hemos recibido. He recibido aquí también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Mire, habla en plural y hablan en singular. La escritura habla plural y habla en singular. Como que bloquea la mente, hermano. Como que lo entontece, como que no deja entrar a uno a entender la bendita palabra del Señor. La sabiduría escondida, hermano. Pero con el Espíritu Santo se puede lograr entender e interpretar todo. Y entonces ellos dijeron: date prisa, escapa ya, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí,
Por esto fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Y aquí está la sabiduría escondida, hermanos. En el versículo 24. Dice la escritura que entonces Jehová, el Padre, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, hermano. ¿Cómo está eso? Que entonces Jehová, que estaba en la tierra, hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, porque también estaba arriba. Porque estos tres seres no eran otra cosa, sino como yo les expliqué acerca de que en el tema de que si se le ha visto a Dios, estos tres seres fueron tres partículas del cuerpo de Dios, de su Espíritu Santo, que descendieron a la tierra, vinieron, se le presentaron, y cuando vio a Abraham a ellos, no les encontró diferencia en su cara. Eran idénticamente perfectos. Imposible. Revelación que se te está dando, hermano. Por eso les dijo, Señor, mi Señor, no pases. Por eso cuando uno hablaba, hablaron los tres y ellos le dijeron. Y le dijeron, porque es el mismo ser. Porque así el Dios Todopoderoso se puede manifestar en una, en dos, en tres, en 10, en 20, 1,000 millones de gentes iguales. ¿O habrá algo imposible para Dios? Dice, vuelvo a repetir el 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, que estaba abajo, azufre y fuego de parte de Jehová, desde los cielos también, porque también estaba arriba, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra, hermano. Es bueno que usted lo estudie a solas, pero tome en cuenta todo lo que le estoy diciendo. Palabra por palabra, tiene que escudriñar. Y hay que saber leer lo que está diciendo la Escritura. No me lo estoy inventando. Escrito está lo que le estoy leyendo. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Por eso hay que ser como la mujer adúltera, que el Señor la agarró con las manos en la masa, no la pudo perdonar, pero ella siguió su camino, entendió y después se convirtió y nunca se regresó. Nunca se regresó, porque dice la Escritura que cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario había muchas mujeres allá abajo. Y seguro que ahí estaba esa mujer, la mujer adúltera. Se arrepintió, pero en el momento el Señor no la perdonó, porque Él no viene a quebrantar la ley. Y dice la Escritura, y subió Abraham de la montaña al lugar donde había estado delante de Jehová. Así se quedó esta mujer de Lot, hecha en sal, por regresarse. Y miró, y dice la Escritura, y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, hacia toda la tierra que aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como un humo de un horno. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham, se compadeció de Abraham, no lo fue a ver para que no se espantara, le explicó, porque Él es su escudo y es su galardón, como es la protección de todos los que le amamos, hermanos. Él nos cuida y nos advierte antes, porque no hará nada Jehová antes que no le revele a sus siervos, los profetas, los que predicamos su palabra, hermanos. Llévese este mensaje y estúdielo, no nomás me crea. Así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se compadeció de Abraham y envió fuera a Lot del medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba, hermano. Así que este Dios Todopoderoso vino a manifestarse en tres personas humanas idénticas, perfectas, que hablaban al mismo tiempo. Y los tres comieron, siendo ángeles enviados o siendo varones, como les quiera llamar. Pero Jehová, que estaba en la tierra, hizo llover de parte de Jehová, que estaba en los cielos, azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, y los destruyó, hermano.
Así como es este amor que es amor, este Dios que es amor, así es fuego consumidor. Así es que tengámosle mucho respeto, hermano. Esto no es una fábula, esto no es un cuento, o esto no es una película, hermano. Esta es la vida y la realidad. Ponga sus pies sobre la tierra. Póngalos bien, hermano, porque desde que el Señor me convirtió, aquí estoy, mire. El Señor me ha revelado tantos misterios, hermano, que se los voy a compartir. Ahora, no quiere creer que sea así, vuélvalo a estudiar usted. Y si pudiere, algún día usted predique algo que concuerde con su escritura que usted lea. Así es que, hermanos, así, hermanitos, Jehová que está acá abajo y que está también arriba en los cielos, destruyó esas ciudades, hermano. No hay escapatoria. A donde quiera que estemos, Él está. Porque aún la tierra salió de Él. Fue Espíritu Santo y se transformó en materia. Él sabe todo. Así es que, hermanitos, vamos adelante. Regresemos nuevamente a Génesis capítulo 14, versículo 17 al 21. Vamos a hablar de Melquisedec. Nuevamente. Dice, cuando volvían de la derrota de Kedorlaomer, ¿verdad? De los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirnos en el valle del Sab, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, dice que sacó pan y vino, hermanos. Amén, hermanitos. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Así le dijo Melquisedec. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos, en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo, hermano. Y entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y tome para ti los bienes. Y ya como he dicho, hermanos, el sacerdote le ofreció, Melquisedec le ofreció pan y vino, y aquel hombre le ofreció riquezas y bienes, hermanos. Y vamos allá al libro de Hebreos, hermanos, vamos concluyendo en el libro de Hebreos. Vamos a ver quién es este Melquisedec, hermanos. Vamos a sacar a luz también quién es este Melquisedec, el cual de la descendencia de Sem, uno de ellos se fue a vivir a Salem, o lo que era antes la ciudad Luz, lo que hoy es Jerusalén, donde Melquisedec ministraba la palabra en medio de pueblos pecaminosos, los heteos, los amorreos, los cineos, los jerjeseos, con toda esa gente, hermano. Pero mire, la palabra del Señor en medio, cosa que Lot no hizo en Sodoma y en Gomorra por cobarde. Mire, ahí nadie se convirtió por su culpa, que hasta sus hijas quiso ofrecer. Génesis 14, del 7 al 21, ya leímos. Ahora, en Hebreos 7, del 1 al 3, dice, porque este Melquisedec, este libro de los Hebreos, ahorita vamos a ver para quién fue escrito. Muchos dicen que nada más es para los hebreos. Pero vamos a ver, porque este Melquisedec, del 7 vamos a leer al 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, dice que cuyo nombre significa primeramente rey de justicia. Eso significa Melquisedec, hermanos. Y también significa rey de Salem o de Jerusalén. Esto es rey de paz, porque él da la paz para tu alma. Dice la escritura, que este sacerdote era sin padre. Mire, que no tenía madre, ni genealogía, ni descendencia antigua, que ni tiene principios de días, ni fin de vida, sino hecho semejante o parecido al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, ¿qué quiere decir que quién era este hombre Melquisedec? Mire, no tenía descendencia. ¿De dónde vino? O como dice el mundo, ¿no? Salió de la nada, así dice el mundo, que no conoce de Dios. Que porque las cosas fueron creadas así solitas. No, debe de haber un creador. Este Melquisedec no es otro, hermanos, déjenme le digo, que el mismo Jehová de los ejércitos. Es el mismo. Porque dice la escritura que en el séptimo día Jehová reposó de toda obra. Sí,
Reposó de todas acciones y creaciones, pero él de obras, de acciones, pero no, nunca ha descansado porque siempre está intercediendo por el hombre, hermanos. Nunca ha descansado. Por eso Jesús dijo, hasta este día mi Padre y yo trabajamos. Y por eso lo querían matar. Pero Jehová nunca descansa, hermano. Así es que, hermanitos, vamos a Isaías 9, versículo 6. Dice la Escritura, hablando Isaías de la profecía de la venida del Señor Jesucristo, del Mesías. Decía Isaías 9, del 6 y 7, hermanos. Dice, profetizando de Jesús, decía de él, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, o se llamará su palabra admirable, su palabra admirable. Será consejero, porque te va a enseñar, pero será el Dios fuerte, Jehová de los ejércitos, el Padre eterno, el príncipe de paz. Estaba anunciando al Señor Jesucristo, dando a entender que este es el sacerdote Melquisedec también, el que recibió los diezmos de Abraham. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en justicia y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Porque yo también por celo te estoy explicando, hermano. No quiero que te robe el diablo. Porque en mis manos el Señor me ha dado la palabra para entregártela a ti. Yo no busco gloria y yo nomás soy uno más, como te digo. No os hagáis ídolos. Uno más del pueblo y no más. Yo no quiero ser como el enemigo, ¿no? Que se enalteció su corazón a causa de su hermosura y pecó y profanó su santuario allá en el monte Sinaí. Porque ahí lo puso Dios a Satanás y de ahí lo arrojó. Por altivo. En el santo monte de Dios te puse, le dijo el Señor. Allí en Isaías capítulo 28. Habla de Satanás que fue arrojado a la tierra desde el monte Sinaí. Así es que Isaías 43 del 10 al 13 dice, vamos concluyendo, hermano. Dice, vosotros sois mis testigos, así le decía Isaías al pueblo de Israel. Como yo también ahora soy un testigo de Jehová, porque he visto sus maravillas y sus milagros. Yo soy testigo de Jehová, que significa el que es el único Dios. Vosotros sois mis testigos, dijo Jehová, mi siervo, que yo escogí, para que me conozcas y creas, y entiendas que yo mismo soy, Él mismo es. Jesús es el mismo Jehová de los ejércitos, hermano. Poco a poco voy a ir introduciéndome para que conozcan la verdad, bíblicamente. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, o el que soy, y fuera de mí no hay quien salve, no hay quien salve. Y el único que a mí me salvó fue Jesús de Belén. Fue Jesús de Belén. Fue el Espíritu Santo manifestado en carne el que a mí me salvó, al cual le sirvo y el cual es mi maestro. Yo anuncié, dice, y salvé. Salvó a Abraham también. E hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiese día, yo era. Y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Y yo lo digo abiertamente. Si el Señor me sirve, me cuida a mí, ¿quién me va a estorbar? Porque créanme que yo he tenido protección desde que era niño, de parte de Él, hasta que lo descubrí, que por qué tanto, qué pasaba conmigo. A veces pensaba que me estaba volviendo loco. ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué nunca me toca a nadie? ¿Por qué? Lo voy a decir, hermano, que es vergonzoso, pero 3 veces mandado matar por sicarios y 3 veces baleado boca de jarro, hermano. Y mire, enterito, hermano. De 4 enfermedades de muerte me ha librado el Señor. Un día voy a dar testimonio. 4 enfermedades de muerte. No me le voy a decir una. El cáncer, hermano. Y bueno, pues también hepatitis C. Y otras 2, hermano. Y mire, aquí estamos.
Bendito es el Señor. Vamos a ver en Lucas capítulo 22, dos pasajes y concluimos. Lucas 22 del 19 al 20. Dice de la siguiente manera, 19 y 20. Lucas 22, 19, 20, Jesús dijo a sus discípulos, antes de morir, dice la escritura 19, que tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado, hacer esto en recuerdo mío, para que me recuerden. Sabiendo yo que ustedes obedecen, tienen derecho de tomar la Santa Cena si están perfectamente en santidad, no practicando el pecado. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Así como Melquisedec le ofreció el pan a Abraham y el vino, el pan representa la palabra de Dios que el Señor te ofrece. Amigo, amiga, que me escuchas. Y el vino, el cual Melquisedec ofreció a Abraham, representa la sangre del Señor Jesucristo, lo cual también es el Espíritu Santo que se derrama del cielo y te perdona los pecados cuando entra en ti, cuando Él te acepta. Tú lo puedes aceptar, hermano, hermana, amigo, pero aquí lo importante no es eso. Lo importante es que Él te acepte a ti. Y para que Él te acepte a ti, tienes que pagar un precio y someterte a la santidad. Y a ti mismo, desecharte, menospreciarte en tus obras, si quieres ser salvo. Así es que Gálatas capítulo 3, Jesús no tomó vino, déjeme le digo, Él tomó del fruto de la vid. Y el fruto de la vid es la fruta de la uva, de la planta es la vid y el fruto es la uva. Él tomó jugo de uva, nunca bebió porque un nazareno no podía tomar vino ni sidra, pero cuando terminó su ministerio pudo hacerlo, pero tomó jugo de uva. Vamos a Gálatas 3 del 6 y 7 y concluimos, hermanos. Bendito es el Señor. Gálatas 3, 6 y 7 dice, gloria al Señor. Gálatas 3, 6 y 7 dice la Escritura hablando de Abraham y entre nosotros, los que somos o éramos gentiles, éramos pueblos extraños del pueblo de Israel. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Le creyó porque siempre le habló, porque lo conoció y porque entendió. Así es que si tú le quieres creer a Dios, tienes que conocerlo y leer la palabra. Para creer a Dios es que tienes que conocerlo. Y para conocerlo, vuelvo a repetir, tienes que leer la palabra. Si no, tú no lo vas a conocer. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, dice el escritor de Pablo, escribiendo a los Gálatas, que los que son de fe o de buena enseñanza y doctrina bíblica, estos son los hijos de Abraham porque creen a la palabra, al evangelio. Repitiendo nuevamente el 7, sabed por tanto que los que son de fe o los que han estudiado, se les ha enseñado y conocen doctrina y enseñanza, estos son hijos de Abraham porque hacen las obras de Abraham. Decían los israelitas, los judíos a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les decía, si fueses hijos de Abraham, las mismas obras de Abraham harías. Y les dijo, pero vosotros sois de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer, porque él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Mentira chiquita, mentira piadosa, mentira de que te convenga. Todo eso es del diablo y todo eso va a llevarte al infierno, hermano. Así es que antes que hables, primero piensa lo que vas a hacer. Porque si no, mira, va rumbo al infierno, hermano. Así es que aquí concluimos, hermanos, nada más dándote este mensaje último. Y no es que yo quiera estar exaltando o teniendo ídolos, pero quiero decirte que aquel hombre llamado Sabelio, del siglo III, 300, que después de que los apóstoles murieron, desde el año 100 murieron ellos, este hombre existió y vino con esta doctrina, diciendo que Jehová, que Jesús y que el Espíritu Santo son el mismo ser espiritual.
Aquí concluyo diciéndote así, hermano. Es un ejemplo. Si yo en mi casa soy el padre, estando con mi esposa y con mis hijos, y después de ahí me voy a ver a mi mamá, después de ser el padre aquí, paso a ser el hijo allá. Otro tiempo, me cambio, llego allá y es otro tiempo, ya soy el hijo. Y si de ahí me voy al trabajo y llego a mi trabajo, soy como el Espíritu Santo, como el ayudante. Otro tiempo, otra vestimenta, porque me tengo que poner el uniforme y soy el mismo. No soy tres. 3 tiempos. 3 títulos y 3 presentaciones del Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu y es el Santo de Israel, hermano. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así también, por concluir, si estoy en casa con mi familia y me voy con mi mamá y mi familia me alcanza con mi mamá, soy el padre y soy el hijo al mismo tiempo. Soy el mismo Luis. Y si les digo, me voy al trabajo y me alcanzan allá, porque después de trabajar nos vamos a ir al cine, me alcanza mi mamá, mi papá, mi familia, mi esposa, mis hijos y allá, entonces vengo a ser como el padre, el hijo y como el ayudante, como el Espíritu Santo. Así enseñaba Sabelio que Dios se manifestó de 3 modos, cosa que los hermanos unicitarios quieren tomar para ellos, pero tienen mucha doctrina muy torcida, hermano. Aquí lo que estoy tratando es de que entendamos que tenemos que ser un solo pueblo, porque una casa dividida no permanecerá por siempre, hermanos. Así es que, Andrés, Iglesia de Restauración, entresacando lo precioso de lo vil, es un gran privilegio que hayan escuchado esto. Yo nada más digo, estudien esos 2 capítulos, y si no están de acuerdo, pregúntenle al Señor. Yo nada más traigo el mensaje revelado. Así es que, una vez más, hermanos, que el Señor me los bendiga. Yo me despido haciendo esta pequeña oracióncita para que el Señor nos siga bendiciendo. Padre, una vez más te doy las gracias, Señor, por la sabiduría escondida que has revelado a mi vida. Que caiga en buena tierra, Padre Santo, y bendícelo, Señor, desde ahora y para siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, bendícelo, Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga, amados hermanitos. Bendiciones.